¿controlas las apuestas o las apuestas te están controlando a ti? Y atento a este vídeo porque va a ser muy interesante que entiendas si de verdad estás haciendo apuestas por diversión o ya se está convirtiendo en un problema en tu vida. Y eso será muy importante para saber en qué punto estás, porque muchas veces, aunque estemos metiéndonos en un problema, creemos que realmente estamos haciéndolo por diversión y que lo controlamos, pero nada más lejos de la realidad. Así que bueno, suscríbete si todavía no estás suscrito, dale a la campanita y no te pierdas ni un segundo de este vídeo porque empezamos. ¿Y por qué he decidido hacer este vídeo? Pues el otro día Daniel desde México me hizo un comentario que me hizo reflexionar mucho, y él lo que decía era que los fines de semana solía apostar y entre semana no solía apostar, pero solía tener ganas de apostar, pero se estaba conteniendo, y me preguntó si eso podía ser un problema. Y bueno, en ese caso pues hago este vídeo para que tú también entiendas, y todos los que escuchen, pues si es un problema o no, porque en ese caso tenemos que ver que puede haber diferentes variables. Por una parte, una persona puede estar apostando los fines de semana, puede hacer, imagínate, una quiniela los fines de semana, y bueno, si tú haces una quiniela o haces una apuesta el fin de semana y en el momento que has acabado esa apuesta eres capaz de seguir con tu vida normal durante toda la semana sin estar pensando más allá o sin estar pensando mucho en las apuestas, si vemos solo eso, podemos pensar que puede ser solamente diversión, como una persona que sale un sábado a la tarde y se bebe 3 vinos. Pues si solo haces eso y luego entre semana no necesitas o no tienes ningún impulso por beber más, puede ser diversión y no pasa absolutamente nada. Pero en este caso, y en el caso concreto de Daniel, él comenta que los fines de semana suele apostar y entre semana suele tener ganas de apostar, pero no apuesta. En este caso, por una parte podemos decir que tiene una cosa positiva Daniel, que es que está controlando su impulso por apostar, pero la cosa no tan buena y la cosa que tiene que tener mucho cuidado es que en este caso le está generando cada vez más ganas de apostar, porque si entre el fin de semana apuesta y entre semana está teniendo ese impulso por apostar, pues tiene que tener muchísimo cuidado, y eso es una cosa muy habitual que nos pasa a todos cuando empezamos a apostar. En ese caso me dijo, ¿es problemático o qué debería de hacer? Pues en mi caso te diré que tienes que tener mucho cuidado, porque en ese momento sí que estás controlando el no apostar entre semana, pero tu cabeza cada vez te está pidiendo más apuestas, y si tú sigues apostando los fines de semana como lo estás haciendo ahora, tu cabeza no va a descansar y entre semana te va a ir semanalmente pidiendo apostar. ¿Qué hacer para evitar esa situación, o qué hacer para que entre semana no te pida tu cuerpo apostar? Pues en este caso lo que deberías de hacer es dejar de apostar directamente el fin de semana, porque si sigues apostando los fines de semana, cada vez vas a estar alimentando esa adrenalina que sientes cada vez que apuestas, estás alimentando cada vez esas ganas de apostar, y es muy posible que pase en algún momento que entre semana te sientas más vulnerable por cualquier problema que has tenido, trabajo, de familia, cualquier vulnerabilidad, que te sientas un poco más débil y digas, pues ala, pues me voy a apostar y que le den. ¿Qué pasa con eso? Que ahí puedes entrarte en una adicción de lleno, porque una vez de que pasas el filtro de apostar del fin de semana a entre semana, una vez de que hagas por primera vez entre semana una apuesta, ya van a ir de forma continuada más y más apuestas, y puedes entrar en un problema muy complicado, como lo hice yo, porque yo también, es verdad que yo empecé a hacer apuestas el fin de semana hasta que llegó un momento que dije un lunes, pues ¿y por qué no hago una apuesta hoy? Hice una apuesta y cada vez empecé a ir a más hasta ser una cosa diaria. Así que ten muy claro, Daniel, y bueno, tener muy claro todos, que si ahí seguimos haciendo apuestas el fin de semana, entre semana nos va a seguir pidiendo todas las semanas, cada vez más. Y cuidado, porque siempre hay un momento en el que por cualquier situación que pase en tu vida, que digas, pues mira, pues hoy voy a apostar, porque entre semana, ahora por ejemplo que tenemos el mundial y decimos, venga, pues
pues voy a hacer una apuesta con los partidos del Mundial. Siempre vamos a buscar una excusa para poder apostar, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Y bueno, con todo esto te voy a explicar dos situaciones, te voy a poner para que tú te des cuenta si realmente tienes un descontrol con las apuestas o no. El primer punto será, bueno, te contaré con mi experiencia a la vez, y es que si tú vas, imagínate, a un salón de juegos y tienes 50 euros en el bolsillo y dices, bueno, Josu, hoy voy a ir al salón de juegos y de 50 euros voy a gastar 10, y cuando gaste esos 10 me doy media vuelta y me voy a casa y ya está. Si tú vas a ese bar o a ese salón de juegos, has apostado esos 10 euros y en el momento que has perdido, si te das media vuelta y eres capaz de ir a casa, solamente viendo eso podemos decir que puede ser una simple diversión y no tienes un problema o no tienes una adicción. En cambio, como me pasaba a mí y seguramente te esté pasando a ti, es que si tú tienes 50 euros y estás pensando que vas a apostar solo 10, apuestas esos 10 y cuando los has apostado y los has perdido, si coges de tu cartera otra vez dinero y empiezas a apostar más, ya sea 1 euro más, 2 euros más o los 40 que tenemos en el bolsillo, en ese momento tenemos que ser conscientes que tenemos un descontrol. Y ahí ya no importa si estás apostando todos los días de la semana o si apuestas solo una vez a la semana. Si en el momento que te está pasando eso, aunque apuestes solamente una vez a la semana, estás teniendo un descontrol y tienes que tener mucho cuidado y dejar de apostar ya. Y bueno, y con eso además ya no solo es dejar de apostar, tenemos que darnos cuenta que tú puedes dejar de apostar, pero si como no te rehabilites o no seas consciente de ese descontrol y no le pongas remedio, lo que te puede pasar es que puedes estar otra vez 2 meses sin apostar haciendo mucho trabajo interior, pero si no vas a una terapia de rehabilitación o no gestionas todas esas situaciones, puede pasarte dentro de unos meses otro momento de vulnerabilidad o otro momento de que tienes un rato libre o que hay el mundial o que hay algún deporte que te gusta mucho, puedes empezar a apostar y otra vez vas a caer en apostar compulsivamente. Así que tienes que tener muchísimo cuidado con eso. Y la segunda parte, que también me pasaba a mí, era que imagínate que has quedado con los amigos el sábado a las 8 de la tarde. Bueno, has quedado, ¿qué pasa? Que puede llegar el sábado a las 7 de la tarde y tú ya estás nervioso. ¿Por qué? Por una parte porque quieres apostar, por otra parte puedes tener problemas económicos y no sabes cómo conseguir dinero y le estás dando vuelta a eso también. Por otra parte te sientes mal contigo mismo por todo el dinero que has perdido y no te apetece absolutamente nada salir con los amigos. Puedes tener ahí diferentes sentimientos o sensaciones y todas negativas. Entonces llamas a tus amigos y les dices: joder, perdona, pero estoy muy liado, estoy muy ocupado y hoy no voy a poder salir con vosotros. Ahí tenemos que tener en cuenta dos factores. Por una parte, estamos quitando tiempo a la gente que más queremos, en este caso a nuestros amigos. Estamos quitando tiempo de ellos para dedicarle a nuestra adicción, en este caso a las apuestas. En ese momento tenemos que tener también que esto ya es un problema, porque estamos quitando un tiempo muy valioso de pasar con nuestros amigos a apostar, y ahí ya tenemos que pedir ayuda inmediatamente. Y además estamos mintiéndoles para apostar. En el momento que estamos mintiendo para tapar que estamos apostando, en ese momento tenemos que ver por una parte que estamos haciendo una doble vida, y eso es algo totalmente negativo y que nos hace mucho daño interiormente. Y además, pues eso, que estamos todo el tiempo evitando y nunca contamos que estamos apostando, sino que les estamos diciendo que estamos ocupados, que 1000 mentiras, y estamos un poco pues entrando en una adicción y en una complicación muy grande. Así que por una parte también te diría que no mientas absolutamente nunca, porque en el momento que estás mintiendo y están las apuestas de por medio, ya estás llevando una doble vida que te va a hacer muchísimo daño, y cuando vayas a dormir a la cama, tú sabes todas las mentiras que has dicho durante el día y te van a hacer mucho daño y no te van a dejar vivir tranquilo. Así que mi mayor recomendación que os puedo hacer es que directamente dejéis de apostar y no apostéis nunca más. Da igual en la situación que estés,
porque aunque estés en un momento de diversión, para mí, bueno, en realidad no ganas nada, porque aunque ganes dinero en un momento dado y te estés divirtiendo, si estás en esa situación, estás entrando en cada vez más riesgo de entrar en esta adicción, así que para mí personalmente pues no aporta nada y solo te va a llevar a complicaciones en tu vida. Pero bueno, también es verdad que yo no soy ni tu padre ni nadie que te tenga que decir qué es lo que tienes que hacer, y te diría que si en un momento dado has probado las apuestas y estás en un momento de diversión, únicamente seas consciente de en qué situación estás, y como te he comentado antes, si en un momento dado tienes un pequeño descontrol, inmediatamente tienes que pedir ayuda y ponerle solución, porque si no lo haces, día a día vas a ir empeorando hasta llegar hasta donde yo llegué, que estuve en una situación realmente complicada y triste, en la que me hizo sufrir mucho, llorar mucho y no disfrutar de la vida, que es la cosa más importante que tenemos. Así que nada, espero que haya sido interesante para vosotros. Yo seguiré subiendo vídeos constantemente, tengo muchos vídeos preparados para subir y para enseñarte, así que espero que te suscribas, que estés aquí conmigo día a día, y te mando un abrazo. Hasta luego.